En este primer video de la serie de antibióticos cubriré el tema de fluoroquinolonas. Abordaré los subtemas de mecanismo de acción, farmacocinética, resistencia bacteriana, indicaciones y efectos adversos de esta familia de fármacos. Bien, para comprender el mecanismo de acción de las fluoroquinolonas es importante, en primer lugar, eh, cubrir brevemente lo que es la síntesis de ADN o algunos aspectos en particular de la síntesis de ADN en las bacterias. Ya en esta primera diapositiva les presento un bacilo gram negativo, el cual se encuentra en fase de replicación del ADN, se encuentra en la síntesis del ADN. Bien, en esta parte de acá tenemos la horquilla de replicación. Entre algunos componentes de la horquilla de replicación se encuentran la ADN polimerasa 3, la primasa, la helicasa y hay otras proteínas que participan en la síntesis de ADN. Pero en este caso me voy a centrar en la helicasa y en la ADN polimerasa. Bien, principalmente la helicasa es la que va a generar la separación de las hebras de la doble hélice de ADN, con lo cual puede la ADN polimerasa continuar o iniciar la síntesis del ADN. Sin embargo, esto tiene como consecuencia que de manera o en dirección anterógrada se genera torsiones, ¿ya? Estas torsiones van a generar tensión de igual manera anterógradamente a la horquilla de replicación, lo cual se conoce como el superenrollamiento, que al estar en una determinada dirección se denomina superenrollamiento positivo. Ya, cuando se produce este superenrollamiento positivo, como mencioné antes, va a elevarse la tensión de manera anterógrada a la horquilla de replicación. La consecuencia de esto es que al haber mucha tensión en la molécula de ADN, las enzimas que mencioné antes no pueden continuar precisamente con la síntesis de ADN y con la apertura eh, de las hebras de ADN. Bien, aquí es donde entra en juego la enzima girasa. Es una topoisomerasa 2 presente en los bacilos gram negativos. ¿Cuál es su acción? ¿Cuál es su efecto? Básicamente va a generar un clivaje, un corte a nivel de la molécula de ADN que está sujeta a el superenrollamiento positivo, es decir, en dirección anterógrada a la horquilla de replicación. Al generar este corte, posteriormente va a introducir, bueno, va a volver a unir la molécula de ADN y va a introducir un segmento de superenrollamiento negativo, con lo cual recordemos que antes estaba en superenrollamiento positivo y al introducir este segmento de superenrollamiento negativo va a disminuir la tensión de la molécula de ADN y entonces la horquilla de replicación puede continuar en dicha dirección. Esta segunda diapositiva tenemos el ejemplo de un coco gram positivo, el cual ha efectuado con éxito la replicación del ADN. Sin embargo, hay zonas en las cuales permanecen, por así decirlo, unidos o conectados ambas moléculas de ADN, producto de la replicación. Estos son los denominados catenanos y son el objetivo de la topoisomerasa tipo 4, la cual de igual manera va a generar clivaje en dichas zonas de conexión o de encadenamiento y va a posteriormente permitir la separación de ambas moléculas de ADN, con lo cual puede efectuarse normalmente la división celular. Entonces, dicho esto, las fluoroquinolonas entran en juego a la hora de inhibir precisamente a estas enzimas, a la girasa y a la topoisomerasa de tipo 4. Esto va a producir que, en el caso de la girasa, recordemos que se expresa principalmente en bacilos gram negativos, va a permitir que el superenrollamiento positivo se perpetúe,
permanezca incrementando la tensión a nivel de la doble hélice de ADN en dirección anterógrada a la horquilla de replicación, con lo cual esta no va a poder continuar y entonces la síntesis de ADN va a verse afectada. Por otro lado, en el caso de la topoisomerasa de tipo 4, al estar inhibida por las fluoroquinolonas, no va a poder separar o desintegrar estos catenanos. Entonces, la división celular no va a poder efectuarse, puesto que la célula no puede llevarse su parte correspondiente del material genético. Bien, entonces tenemos que por un lado, principalmente en bacilos gram negativos se inhibe la síntesis de ADN y en cocos gram positivos se inhibe la división celular, aunque también tiene un efecto importante en lo que es la síntesis del ADN. Y recordar que cuando hablamos de la girasa, las fluoroquinolonas inhiben o se unen principalmente a la subunidad A de la girasa. Bien, ahora una pregunta lógica que cabe en esta parte es que es si la inhibición eh, mediada por las fluoroquinolonas de las topoisomerasas puede llegar a afectar la síntesis del ADN humano. Y la respuesta es que sí, realmente sí, pero a dosis muy altas. Bien, cuando los usamos en dosis terapéuticas, ya se consigue usualmente una concentración de entre 0,1 a 10 microgramos por mililitro, el cual es la concentración que tiene el efecto bactericida. Pero para llegar a inhibir a la topoisomerasa 2 humana, se necesita una concentración en suero de 100 a 1000 microgramos por mililitro, una concentración a la cual no se alcanza con las dosis utilizadas en la práctica clínica. Ya, ahora en lo que corresponde al espectro antibiótico de la familia de las fluoroquinolonas, tenemos que realmente son antibióticos de amplio espectro, en algunos casos de espectro extendido, que tienen una gran utilidad en la práctica clínica precisamente debido a su espectro. Tenemos que principalmente cubre a bacilos gram negativos como enterobacterias, entre las cuales se encuentra E. coli, Proteus, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Enterobacter. También cubre a Campylobacter jejuni, a algunas especies de pseudomonas. Ya vamos a ver más adelante qué fluoroquinolona específica cubre a qué bacteria. En cuanto a los gram positivos, en general, esta familia tiene baja eficacia para estafilococos y enterococos, pero alta eficacia para estreptococos. No se repite el mismo patrón para todos los antibióticos de las fluoroquinolonas, pero ahorita estoy hablando a grandes rasgos. De igual manera, son muy útiles para combatir infecciones causadas por patógenos o bacterias atípicas, entre las cuales se encuentran las clamidias, los micoplasmas, legionela, brucela y micobacterias, incluida Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, aquí cabe mencionar que las fluoroquinolonas no tienen acción en el complejo Mycobacterium avium, pero para el resto de las micobacterias tienen una adecuada eficacia. Y aquí me faltó mencionar especies de anaerobios, en particular moxifloxacino, como ya voy a mencionar más adelante. Bien, entonces, en cuanto a la cobertura de cada o de los antibióticos más utilizados en la práctica clínica de la familia de las fluoroquinolonas, primero se encuentra el ciprofloxacino. Ya tenemos que el ciprofloxacino tiene una gran eficacia para bacilos gram negativos, entre los cuales se encuentran las enterobacterias y pseudomonas, ya, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa. De hecho, ciprofloxacino es la fluoroquinolona con mayor eficacia para eh, pseudomonas en relación al resto de fluoroquinolonas. En las enterobacterias que cubre, realmente cubre la mayoría, entre ellas se encuentran E. coli, Klebsiella, Proteus. En cuanto a algunos patógenos respiratorios,
el ciprofloxacino cubre cocobacilos gram negativos como Haemophilus influenzae, también cubre a Moraxella catarrhalis. Sin embargo, no tiene una gran cobertura de patógenos gram positivos respiratorios como el neumococo. Entonces, este es un aspecto a tener en cuenta en cuanto al manejo de infecciones de las vías respiratorias con fluoroquinolonas, que no cubre adecuadamente al neumococo. Bien. Eh, en cuanto al levofloxacino, tenemos que de igual manera tiene una buena cobertura de enterobacterias y pseudomonas. Sin embargo, tiene menor eficacia para estos patógenos en relación al ciprofloxacino, que es más eficaz en este sentido. Para los patógenos respiratorios tenemos que de igual manera cubre a gram negativos como Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, pero en este caso tiene una adecuada cobertura para Streptococcus pneumoniae o del neumococo. De igual manera cubre patógenos atípicos como los que mencioné antes, entre ellos está Mycoplasma, eh, Clamidia, Pneumoniae, está Legionella y esos principalmente. Ya, en cuanto al moxifloxacino, este tiene menor eh, eficacia para tratar infecciones por enterobacterias y pseudomonas en relación a ciprofloxacino y levofloxacino. Es decir, es una fluoroquinolona que no tiene una gran potencia o gran eficacia para tratar infecciones por bacilos gram negativos en relación a ciprofloxacino y levofloxacino, que serían más adecuados en esos contextos. Tiene una buena cobertura para patógenos respiratorios, tanto gram negativos como gram positivos, y aquí cabe mencionar que el moxifloxacino tiene mejor eh, eficacia para tratar infecciones por cocos gram positivos en relación a ciprofloxacino y levofloxacino. De igual manera, es útil en las infecciones por anaerobios, especialmente en casos de neumonía por aspiración y absceso pulmonar. Bien, pero no tiene una gran eficacia en algunos casos para infecciones por anaerobios intraabdominales, puesto que, por ejemplo, especies de bacteroides tienen resistencia al moxifloxacino. De igual manera, tiene una buena cobertura para micobacterias. Recordemos que en general las fluoroquinolonas cubren bien a micobacterias, a excepción del complejo Mycobacterium avium. Y el de la floxacino, que es un nuevo antibiótico que salió en el 2018, eh, se ha visto que tiene una adecuada cobertura para MRSA, para Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Sin embargo, todavía no hay mucha experiencia con el uso de este antibiótico y además no está disponible en todas partes. Lo que corresponde a la farmacocinética de las fluoroquinolonas, tenemos que en cuanto a la absorción, tiene una biodisponibilidad oral alta, es decir, que la mayor parte del fármaco que es introducido por vía oral es absorbido adecuadamente y alcanza concentraciones terapéuticas eh, adecuadas en la circulación. Tiene una concentración pico que es alcanzada de 1 a 3 horas después de ingerir el fármaco y su absorción se permanece inalterada a pesar de haber ingerido alimentos junto con el medicamento. Sin embargo, aquí cabe mencionar que cuando se administran dosis o cantidades altas de hierro, magnesio o calcio, estos pueden llegar a generar complejos con las fluoroquinolonas y alterar o disminuir su absorción. En cuanto a la distribución, tenemos que tiene un volumen de distribución elevado. Alcanza concentraciones altas en riñón, vejiga, próstata, pulmón, heces, bilis, macrófagos y neutrófilos y leche materna. Aquí hay que ponerle ojo, puesto que, como ya vamos a ver más adelante, las fluoroquinolonas tienen efectos adversos significativos en algunos casos. Por ende, el hecho de que alcancen concentraciones altas en la leche materna lo vuelve una contraindicación para su uso en pacientes lactantes que están durante la lactancia.
Bien, en cuanto al metabolismo, tenemos que en su mayoría las fluoroquinolonas se excretan sin haber sido alteradas. Ya, de estas, el ciprofloxacino es la única fluoroquinolona que sufre modificaciones leves por el citocromo P1A2. Bien, en cuanto al aclaramiento, tenemos que principalmente es renal, a excepción del moxifloxacino, que llega a ser excretado por vía o aclarado por vía hepática. Bien, algunas consideraciones de la farmacocinética de las fluoroquinolonas utilizadas más frecuentemente en la práctica clínica están que la ciprofloxacina tiene una biodisponibilidad oral del 70%. Es por eso que las dosis oral e intravenosa son diferentes. La dosis oral es de 250 a 750 miligramos dos veces al día, separados por 12 horas. En la vía intravenosa tenemos una dosis menor, que es de 200 a 400 miligramos dos veces al día. La dosis máxima diaria es de 1,5 gramos. Tiene un tiempo de vida media de 3 a 5 horas y algo a considerar es que tiene una buena actividad contra pseudomonas y que al estar metabolizado por el citocromo 1A2 puede llegar a generar inhibición del mismo. ¿Ya? Entonces esto es importante en cuanto a las interacciones medicamentosas que vamos a ver más adelante. En cuanto al levofloxacino, tenemos que tiene una biodisponibilidad oral del 99%. Por ende, la dosis oral e intravenosa es la misma, que es de 250 a 750 miligramos una vez al día. Tiene un tiempo de vida media de 6 a 8 horas y una buena actividad antiestreptocócica. Es por ello que suele utilizarse con frecuencia para el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto al moxifloxacino, tenemos que de igual manera tiene una biodisponibilidad oral alta del 86% y por ende la dosis oral e intravenosa suele ser la misma, que es de 400 miligramos una vez al día. Tiene un tiempo de vida media de 12 horas y es un agente efectivo para anaerobios, poco activo para pseudomonas y otras enterobacterias y alcanza una baja concentración urinaria. Por lo mismo que mencioné antes, no suele ser excretada, o más bien no se excreta por vía renal en grandes cantidades, por ende no alcanza una concentración adecuada para el tratamiento de infecciones de las vías urinarias. En cuanto a las interacciones, primero quería recalcar que ciprofloxacino genera inhibición del citocromo 1A2. Es entonces que en pacientes que reciben, por ejemplo, clozapina, erlotinib, ibrutinib, propinirol, tizanidina y teofilina, se debería procurar no utilizar ciprofloxacino, porque al inhibir a la citocromo 1A2, la concentración de estos fármacos puede o se va a elevar. ¿Ya? Eh, no se recomienda el uso concomitante de antiácidos y multivitamínicos que contengan hierro, calcio, magnesio o aluminio, puesto que pueden llegar a formar complejos, pueden llegar a quelar a las fluoroquinolonas y formar complejos que son excretados por las heces. Y entonces, de esta manera se va a reducir la absorción. De igual, en este sentido se recomienda, si es que el paciente debe recibir ambos fármacos, administrarlos con una temporalidad de 2 horas de diferencia entre cada administración. Ya, en cuanto a los AINES, recordemos que los AINES generan vasoconstricción de la arteriola aferente. Con lo cual disminuye el flujo renal y por ende disminuye la excreción renal. Puede disminuir la excreción renal de las fluoroquinolonas, con lo cual alcanza una concentración más alta y esto incrementa el riesgo de convulsiones, que ya vamos a ver los efectos adversos por qué se producen. En cuanto a la teofilina, eh, como ya mencioné aquí, la teofilina está
metabolizada por el citocromo P450, una de esas enzimas, que puede ser inhibida por el ciprofloxacino. Y al elevarse la teofilina hay riesgo de toxicidad por metilxantinas. Y un aspecto importante es que las fluoroquinolonas generan prolongación del intervalo QT. Es entonces que se debe procurar no administrar eh, fármacos de manera concomitante que también prolonguen el intervalo QT, como antipsicóticos, macrólidos, antidepresivos, ya sea inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina o tricíclicos, y antiarrítmicos de clase 1A y clase 3. Y en cuanto a la resistencia bacteriana, en cuanto a los mecanismos de esta resistencia, tenemos que hay dos, digamos, tipos de mecanismos que conducen a la resistencia a las fluoroquinolonas. Primero tenemos mutaciones cromosómicas y entre ellas se encuentra la mutación de los genes de la girasa y de la topoisomerasa de tipo 4. Ya cuando se generan mutaciones de estos genes, se producen, por ende, alteraciones en el producto final, en la enzima en cuestión. Esto puede hacer que las fluoroquinolonas no actúen adecuadamente, no se unan adecuadamente a la girasa o a la topoisomerasa de tipo 4 y entonces pierden su efectividad. También pueden haber mutaciones en los genes que regulan los genes cromosómicos que regulan la expresión de las bombas de flujo y de los canales de difusión, lo cual puede llegar a, como voy a explicar más adelante, a disminuir las concentraciones que alcanzan las fluoroquinolonas en el interior de la bacteria. También pueden eh, estos mecanismos de resistencia producirse por plásmidos, que recordemos que son material genético no cromosómico que contiene genes que, digamos así, le confieren algunos mecanismos de adaptación, de resistencia a las bacterias. Y entre ellas se encuentran enzimas acetiladoras, proteínas QNR y bombas de flujo. Las enzimas acetiladoras, como pongo en el ejemplo de acá, generan eso mismo, acetilación de las fluoroquinolonas, con lo cual pueden no unirse adecuadamente a sus enzimas objetivo. En el caso de las proteínas QNR, son proteínas de unión a tanto la girasa como la topoisomerasa de tipo 4, lo cual impide que las fluoroquinolonas se unan y actúen adecuadamente. Y las bombas de flujo, que una vez más disminuyen las concentraciones de fluoroquinolonas. De los patógenos resistentes, mayor documentados, que mayormente se documentan, están las pseudomonas, los estafilococos, y si bien ahorita no hay una gran incidencia de resistencia por estos patógenos, se ha visto que están en aumento, resistencia a fluoroquinolonas por parte de E. coli, neumococo y salmonella. Bien, bueno, para explicar más o menos de manera gráfica cómo funcionan las fluoroquinolonas, perdón, las bombas de flujo, tenemos que al ingresar las fluoroquinolonas al interior de la célula bacteriana, son posteriormente expulsadas por un mecanismo de transporte activo a través de las bombas de flujo hacia el exterior de la célula, son excretados. Y entonces no alcanza una adecuada concentración en el interior de la bacteria. Bien, en cuanto a las indicaciones de las fluoroquinolonas, tenemos que, debido a su amplio espectro, debido a la gran cantidad de bacterias, de patógenos que llega a cubrir, tiene un gran abanico o tenemos un gran abanico de posibilidades para utilizar estos fármacos. Eh, Pueden ser utilizadas en enfermedades de transmisión sexual, como la uretritis y cervicitis causada por clamidia, el chancroide causado por Haemophilus ducreyi, pero aquí hay algo que necesito mencionar, y es que Neisseria gonorrhoeae, el gonococo, actualmente presenta una elevada resistencia a las fluoroquinolonas.
Por ende, ya no suele utilizarse fluoroquinolonas para infección por el gonococo. Se utiliza de igual manera en infecciones de vías urinarias complicadas e infecciones del tracto respiratorio, especialmente neumonía adquirida en la comunidad, exacerbación de fibrosis quística en pacientes que se sabe están colonizados por Pseudomonas aeruginosa, sinusitis y bronquitis agudas complicadas, prostatitis, infecciones gastrointestinales e intraabdominales como colecistitis aguda, apendicitis, fiebre tifoidea, diverticulitis, shigelosis, absceso intraabdominal. De igual manera se utilizan en infecciones óseas, articulares y de tejidos blandos como la osteomielitis crónica, el pie diabético e infección articular protésica temprana. Y otras infecciones en las cuales se utiliza fluoroquinolona son el anthrax, causada por Bacillus anthracis, la tularemia, causada por Francisella tularensis, y profilaxis en pacientes que presentan neutropenia. Y aquí hay una última cosa a mencionar, y es que en algunos casos las fluoroquinolonas no son el fármaco de primera línea para para las enfermedades que les acabo de mencionar, pero puede ser utilizado como una alternativa eficaz. Bien, algunas restricciones o contraindicaciones que principalmente son relativas, es decir, no son contraindicaciones absolutas que se debe cumplir a rajatabla, sino que se debe considerar algunos aspectos. Son infecciones no complicadas como infección de vías urinarias no complicadas, rhinosinusitis aguda, bronquitis aguda. Para las infecciones por vías urinarias, ya tengo un video acerca del tema y principalmente se utilizan como fármacos de primera línea nitrofurantoína, trimethoprim, sulfamethoxazol, fosfomicina. Para rinosinusitis aguda y bronquitis aguda, el tratamiento principalmente es sintomático. Ya, en pacientes con tendinopatías, neuropatías o síndrome de QT prolongado o que se encuentren tomando medicamentos con riesgo de prolongar el intervalo QT, se prefiere no utilizar fluoroquinolonas. De igual manera, en pacientes con riesgo de aneurisma aórtico, como pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, enfermedad aterosclerótica periférica, hipertensión mal controlada y edad avanzada. Puesto que se ha visto que en este grupo de pacientes la administración de fluoroquinolona eleva el riesgo de disección eh, de aorta en pacientes embarazadas o durante la lactancia, en niños y en pacientes con miastenia gravis. Ya, ¿cuáles son los efectos adversos? En cuanto a la parte gastrointestinal, tenemos que es realmente la más común. Se pueden generar náuseas, vómito y malestar en los pacientes y esto no es una indicación para retirar el fármaco. Sin embargo, tenemos que en la parte gastrointestinal, debido al amplio espectro de las fluoroquinolonas, pueden llegar a disminuir la cantidad de bacterias, parte de la microbiota gastrointestinal. Algunas cepas de Clostridioides difficile son resistentes a las fluoroquinolonas y entonces en este contexto pueden llegar a proliferar y generar colitis por Clostridioides difficile. En cuanto a las complicaciones o efectos adversos hepáticos, hay un riesgo leve de elevación de transaminasas. La parte neurológica es una muy significativa, una muy importante a tener en consideración. Y es que, bueno, en los efectos adversos comunes tenemos mareo, cefalea, alteración del sueño, cambios en el estado de ánimo y raros, pero documentados y a tener en consideración son alucinaciones, convulsiones, síndrome de pseudotumor, que suele manifestarse con cefalea y tinnitus, delirio y neuropatía periférica. La puse en rojo puesto que, como ya mencioné, está bien documentada y esta sí es una indicación para descontinuar las fluoroquinolonas. Y además se han reportado algunos casos en los cuales las fluoroquinolonas pueden llegar a inducir neuropatía periférica persistente. Bien, en estos casos lo que se recomienda es, si es que el paciente llega a desarrollar debilidad, si llega a desarrollar parestesias, disestesias, entumecimiento, dolor
en las extremidades, descontinuar el fármaco y dar manejo sintomático. Eh, Bien, en cuanto a la parte musculoesquelética, hay riesgo de, o se suele manifestar artralgias, puede haber tendinitis y principalmente tendinitis y ruptura del tendón de Aquiles, aunque otros tendones pueden de igual manera ser afectados, pero se ha documentado que en mayor frecuencia el tendón de Aquiles es el que más se afecta. Y esto principalmente en pacientes mayores de 60 años que consumen o que reciben corticosteroides y en pacientes que han recibido algún trasplante y que están sujetos a medicación inmunosupresora. Otros efectos adversos que ya mencioné antes es la prolongación del intervalo QT y se da principalmente por la inhibición del canal de potasio KCHN2 cardíaco, con lo cual se prolonga el potencial de acción, esta parte, eh, especialmente con moxifloxacino. Hay riesgo de igual manera de hipo e hiperglucemia y hay que tener precaución en pacientes diabéticos y adultos mayores por este hecho. Pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad. La más común es erupción maculopapular de aparición tardía, aunque se ha documentado en algunos casos incluso nefritis intersticial. También hay reacciones de fotosensibilidad y exacerbación de miastenia gravis. En cuanto a esta última, en cuanto a la exacerbación de la miastenia gravis, esta sí es una contraindicación para el uso de fluoroquinolonas, puesto que se ha encontrado que las fluoroquinolonas pueden llegar a generar un bloqueo neuromuscular y con ello en pacientes con miastenia gravis pueden afectar considerablemente el cuadro. Recuerden también que la prolongación del QT puede conducir a una taquicardia ventricular polimórfica como el torsades de Point o puntas torcidas. Y esto sería todo en cuanto al video de fluoroquinolonas.